Bien, tengan buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de este día 9 de junio, correspondiente a la asignatura entonces de algoritmos, en la que vamos a estudiar la estructura cíclica hacer, para, hasta. Entonces, esta es una estructura que también se realizan repetitivas instrucciones mediante un condicionamiento que va en un límite inicial y un límite final. Entonces, establecemos un rango y para ello lo que vamos a hacer es que ese rango sea un rango de valores exactos para los que se estén repitiendo todo ese bloque de instrucciones. Ahí tenemos que o nos encontramos con una variable a la que le vamos a asignar, ¿verdad? En lugar de estos 3 primeros puntos suspensivos, un valor inicial, ¿verdad? Y acá, en el hasta, después del hasta, en estos 3 puntos suspensivos, un valor también final que vamos a estar comparando para que podamos determinar si seguimos dentro de la estructura o no. Entonces, lo que encontramos acá es que vamos a ejecutar todas estas instrucciones en la nueva estructura hacer, para, hasta, y vamos a cerrar con la palabra reservada, fin para, donde van a ejecutarse mientras la respuesta a la expresión que vamos a evaluar acá después en los segundos puntos suspensivos va a ser falsa. Va a terminar la ejecución cuando el valor puesto aquí en los puntos suspensivos sea verdadera. Ahí entonces saldría hacia la siguiente instrucción fuera de todo este ciclo para continuar el desarrollo normal, por decirlo así, o continuo, ¿verdad?, de el pseudocódigo que se ha elaborado para la resolución de ese problema. Entonces, esta es otra estructura que se hace cuando evaluamos en falso, ¿sí? Y al cumplirse el valor en verdadero, entonces rompemos el lazo y continuamos con el resto de estructuras. Veamos, se me movió acá un poquito. Aquí tenemos algunas situaciones o puntos críticos que nos dicen cuándo puede ejecutarse el lazo, veces adicionales, o no puede ejecutarse nunca. Entonces tenemos acá que, por ejemplo, lo más normal es que nosotros pongamos valores dentro de las instrucciones, ¿verdad? En la parte tanto para incremento o decremento, en la variable que nosotros estamos evaluando, justo en la parte acá de esta estructura, ¿sí? En el hacer para y hasta en el hasta, para evitar de esta forma un ciclo infinito. Entonces tenemos o nos encontramos con otro aspecto crítico, que siempre en el lugar de los primeros puntos suspensivos de esta estructura vamos a asignar un valor a esa variable que nos va a dar como resultado falso, es decir, aquí ve, en esta posición yo voy a poner un valor que me dé en falso, o sea, desde un principio yo estoy asegurando que acá al evaluar sea falso para poder asegurar que sí, entonces entro a ejecutar la estructura que estoy estudiando, ¿sí? Y también que en la segunda parte, ¿verdad?, me dé falso aquí también, en estos puntos suspensivos siguientes, para que al menos asegure una tan sola vez que sí entra a todo el ciclo, ¿sí? Y con ello pues limito a hacer un ciclo infinito, sino que al menos pues entró a una tan sola vez. Veamos cómo se estructura nuestro pseudocódigo. Para ello tenemos un ejemplo en el que le hemos puesto pseudocódigo ciclo hacer para, es decir, el nombre de la estructura. ¿Qué es lo que va a hacer? O lo que queremos que haga es que imprima 10 veces la palabra hola. Vamos a declarar nuestras variables, ponemos, ¿verdad?, nuestra área de declaración, variables, cont, que va a ser de tipo numérico y la vamos a utilizar como contador.
Paso número 1, palabra reservada de inicio. Paso número 2, hacer para cont igual 1 hasta cont mayor que 10, o sea, delimitamos acá, ¿ve? Esta sería nuestro espacio de los primeros puntos suspensivos, este sería la parte de los segundos puntos suspensivos, es decir, un límite inicial o un valor inicial y un valor final, estableciendo en toda esta parte un rango, ¿sí? Para que se pueda ejecutar la escritura para el caso de 10 veces la palabra hola. Entonces, ya abrí mi ciclo con las palabras reservadas, hacer para, cont igual 1 hasta cont mayor que 10, pone mayor para asegurar que en la 11ª vez ya se haya hecho la escritura de la 10ª palabra hola, ¿sí? Ahí eso es lo que está haciendo. Si lo pone menor, se va a quedar en la escritura de 9, no en la 10. Y nosotros queremos 10 exactas. Luego le damos la instrucción que vamos a escribir entre comillas dobles el texto, que para el caso es nuestra palabra hola. Luego, cont es igual a cont más 1, es decir, este es nuestro contador y justo en este momento estamos incrementando en 1, o sea, de 1 en 1, para que pasemos al siguiente número y pasemos a evaluar justo acá, llevando el conteo y asegurándonos para hacer las 10 veces. Luego ponemos palabra reservada fin para, que sería el cierre de nuestro lazo. Fuera del lazo tendríamos otra instrucción que sería escribir entre comillas dobles, gracias por usar este sistema. Luego, palabra reservada fin, que hace el cierre de este inicio que abrimos ahí. ¿Estamos? Entonces, hemos cerrado adecuadamente todos los lazos, todas las estructuras, con palabras reservadas que corresponden a cada una, y ahí estamos asegurando que no nos queda nada abierto, ¿sí? ¿Cómo quedaría el diagrama de flujo? O sea, el pseudocódigo es sumamente sencillo. Acá cambia. Antes teníamos que, ya sea nuestra decisión, nuestra pregunta o el valor que nosotros comparábamos, es decir, la variable que comparábamos, lo poníamos dentro de un rombo. Ahora ya no. Esa figura del rombo ya no existe para esta estructura, y aquí en nuestro diagrama de flujo hay una caja que la vamos a dividir, o es un rectángulo que se divide en 3 partes. Justo vamos acá, en la primera parte se va a realizar la asignación del valor inicial con el cual vamos a comenzar, ¿verdad?, nuestra variable. En la segunda vamos a poner la expresión que vamos a evaluar, o sea, lo que estamos comparando, por decirlo así. Y en la tercera parte vamos a colocar la instrucción con la cual nosotros vamos a hacer el incremento para mantener entonces en cumplimiento del rango, ¿sí? Y que lleguemos o alcancemos ese rango para asegurar la solución de nuestro problema. Entonces, los flujos o nuestras flechas, ¿cómo quedan? Del símbolo de la parte de la condición va a salir 2 caminos, solo 2, o verdadero o falso, ¿sí? Del lado del verdadero vamos a conectar con la siguiente instrucción que se va a ejecutar cuando se salga del ciclo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la teoría. La teoría dice que esa estructura funciona o se evalúa en falso. Entonces, cuando cumplimos el valor de verdadero, rompemos el lazo y continuamos con la siguiente instrucción fuera de todo ese bloque de instrucciones que se están repitiendo. Por eso es que esta salida refleja esa parte, justo ir a pegar, por decirlo así, con la instrucción siguiente fuera del ciclo. Ahora, del lado del falso, lo que sucede es que esta flecha va a ir a conectar con las instrucciones que se están ejecutando en el ciclo, ¿verdad? Y también de la última instrucción va a salir la flecha que conecta de nuevo acá con el símbolo en la parte del incremento. Ya lo vamos a ver cómo es que queda. Y
Ojo, ¿verdad? La instrucción antes del ciclo debe de conectar con el símbolo en la parte de la asignación, o sea, cuando ponemos nuestro valor. Ya viéndolo diagramado queda así. Le ponemos un nombre a través de comentarios, ciclo hacer para, hasta, y comenzamos con el terminador, palabra inicio, luego nuestra declaración de variables, cont de tipo numérico, luego aquí está la caja, ¿ve? Este rectángulo que dividimos en 3. Aquí está el valor de la asignación, luego en la segunda, que es esta, es el valor, el otro límite, ¿verdad? El que le estamos contabilizando, y esta otra tercera parte es nuestro incremento, ¿sí? Entonces va así, 1, este es el 1, este es el 2, este es el 3, en las que se divide toda esta parte de este rectángulo, ¿sí? Del lado del verdadero, dice, porque son los únicos caminos, del lado del verdadero va a salir a seguir haciendo la instrucción fuera del lazo. ¿Cuál era esa instrucción? La escritura, gracias por usar este sistema. Del lado del falso, que sale acá, del contador, aquí sale el falso, aquí va a escribir la palabra hola, porque esto es lo que estamos haciendo, que repita las 10 veces. Y retornamos entonces justo acá, del lado del incremento, ¿sí? Y es la otra parte que dice acá, ¿verdad? Cuando pues nosotros le enlazamos acá, viene al lado de la asignación. Esta otra flecha tiene que dar con el valor de la asignación, aquí, ¿sí? Entonces vea que aunque es una caja, digamos, no estamos cruzando los flujos tampoco, a manera de que siempre mantenemos un diagrama limpio, un diagrama, perdón, que venimos haciendo una lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, no interrumpimos para nada ninguna de las reglas de diagramación de nuestros flujos, ¿verdad? Por el contrario, pues siempre guardamos toda esa parte en ese aspecto, ¿verdad? Para mantener las reglas. Y luego terminamos con la palabra fin escrita en el terminador. Y así es como queda entonces el diagrama de flujo. Bien, veamos más acá uno de los ejercicios ya para ir poniendo en práctica entonces esta nueva estructura. Tenemos, dice ejemplo 1, se necesita un sistema que despliegue una tabla de multiplicar de un número dado por el usuario. Entonces vamos a solicitarle al usuario que nos indique qué tabla de multiplicar es la que quiere que se haga, ¿sí? Y generalmente las tablas van del 1 al 10, es decir, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 y así hasta 1 por 10, 10, ¿sí? Porque antes venían y se hacía hasta el 12, ¿sí? Pero ahora son hasta el 10. Entonces, para ese supuesto así le vamos a poner. ¿Qué necesitamos o qué visualizamos como posibles variables? Tenemos en nuestra salida, vamos a poner la variable resultado. Como entrada vamos a preguntar la tabla que el usuario nos va a indicar. Y nuestros procesos entonces serían aquellas operaciones que nos van a solventar la problemática planteada. Tendríamos que mientras que el contador sea menor o igual que 10, fíjese bien, menor o igual, o sea, vamos asegurando la décima escritura también. El resultado sería igual a tabla, que es el que ingresa el usuario, por contador. Y contador no va a ser nada más que un incremento, ¿verdad? Que va a ser contador es igual a contador más 1, ¿sí? Esta parte es la que nos va a permitir llegar a 10, ¿sí? Y esta va a ser la tabla que el usuario diga. Por ejemplo, dice la tabla del 6, ¿sí? 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, así hasta 6 por 10. Y así sucesivamente, según las tablas que el usuario solicite que se hagan. Bien, ya en sí la escritura del pseudocódigo quedaría de esta manera. Pseudocódigo, le ponemos el nombre que se llama tabla. Nuestra área de declaración de variables, tabla, contador,
y resultado van a ser declaradas de tipo entero y todas van a estar inicializadas en 0. Luego, paso número 1, palabra reservada a inicio. Paso número 2, escribir entre comillas dobles, tabla que deseas visualizar. Es decir, en este momento nos estamos comunicando con el usuario a manera que nos diga qué tabla es la que quiere que se hagan los cálculos. Y vamos a obtener su respuesta en la variable tabla. Entonces hacemos paso número 3, leer tabla. Ahí ya capturamos, ¿verdad? Capturamos de teclado y lo guardamos en la variable tabla. Luego paso número 4 sería hacer para. Vea, aquí está nuestra estructura. Hacer para. ¿Cuál es nuestra variable? Contador. Contador va desde 1 hasta mayor que 10. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el primer paso para abrir nuestro ciclo. Aquí estamos aperturando nuestro ciclo. Luego, la siguiente instrucción dentro de ese ciclo sería, resultado va a ser igual a tabla por contador. Luego vamos a escribir tabla, coma, luego le vamos a poner el operador, ¿verdad? El operador aritmético que identifica la multiplicación, que para nuestro caso pues es el asterisco, ¿sí? Entonces este símbolo, este operador lo vamos a poner en comillas dobles porque es texto que va a quedar fijo, que queremos que aparezca ahí. Coma, aquí estamos formando toda la estructura de la tabla. Ahora escribimos contador, coma, ahora de nuevo entre comillas dobles, el símbolo de igualdad, coma, resultado. Estas son variables, ¿sí? Contador, pues ya sabemos que nuestro contador es nuestro incremento, resultado es una variable y tabla es lo que nos ingresó en una variable el usuario. Luego tenemos la operación del contador. Contador va a ser igual a contador más 1. Es decir, aquí estamos haciendo nuestro incremento para ir cambiando de este lado, aquí, los números, ¿sí? Hasta llegar a 10. Luego cerramos acá la estructura fin para, porque abrimos aquí, hacer para, fin para. Y luego cerramos nuestro pseudocódigo con la palabra reservada fin para dar conclusión acá al cierre de este lazo último. De esta manera es como conformamos solamente una tabla de multiplicar. ¿Cuál? La que el usuario diga. Pero hemos asegurado 10 líneas de esa tabla multiplicándola. En nuestro diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera. Le ponemos en comentarios el nombre, diagrama de flujo, tabla, y comenzamos terminador, inicio, nuestra área de declaración de variables, tabla, contador, resultado, todo de tipo entero. Luego dibujamos nuestro rectángulo, nuestra caja, que vamos a dividir en 3. Primera parte acá ponemos el valor de la asignación, contador igual a 1, que es la primera parte de los puntos suspensivos. Luego en la segunda parte nuestro valor final, decirlo así, que sería el contador mayor que 10. Y luego en la tercera parte el incremento, que ya lo habíamos puesto allá, ¿verdad? Contador es igual a contador más 1. De esta manera ya hemos conformado todo este rectángulo. Ahora los flujos, los dos posibles y únicos caminos que van a ver. Del lado del verdadero tendría que salir hacia acá, rompiendo, pero como no hay nada más que escribir ni nada más que calcular, entonces terminamos el pseudocódigo con la palabra fin. Del lado del falso, saliendo por el contador, indicando aquí, ve, falso, que es el flujo, ponemos las operaciones que se van a estar repitiendo. Este es el ciclo aquí. ¿Qué se va a repetir? Que el resultado es igual a tabla por contador, como también voy a hacer la escritura, tabla, coma, pongo el asterisco, coma, contador, coma, el signo de igualdad, coma y el resultado. Estas dos instrucciones son las que se van a repetir 10 veces para asegurar toda la escritura de la tabla. Y luego
enlaza de nuevo o conecta, por decirlo así, del lado justo del contador, aquí donde tenemos nuestro incremento. El contador es el incremento. Entonces, contador es igual a contador más 1, acá. Así que esto todo es la parte como ejemplificamos la estructura hacer para. Aquí está la salida del lado verdadero, la salida del lado falso, que es justo donde repetimos todo nuestro bloque de instrucciones. Bien, la corrida o ejecución, ¿cómo quedaría? Tenemos acá la tabla que solicita el usuario, es la tabla del 5, contador pues está en 1, ¿sí? Ya lo habíamos inicializado así. Acá. Aquí ve, contador va desde 1, ahí es donde aparece ese 1. ¿Estamos? Luego entonces, para terminar en que sea mayor que 10. Entonces preguntamos, ¿es 1 mayor que 10? No. Este no es mi falso, que me permite entonces entrar a la estructura. ¿Qué voy a tener aquí? Como es paso a paso, ¿verdad? Resultado es igual a la tabla por contador, o sea, esta es mi fórmula o mi proceso. ¿Cuál es la tabla? El 5 que ingresó el usuario, aquí, 5 por 1. ¿Cuál 1 es este? Este 1. ¿Sí? Luego tenemos resultado igual a 5, pues 5 por 1 es 5. ¿Sí? Contador es igual a contador más 1, o sea, el lado del incremento. Es decir, sustituyendo valores, contador ahora vale 2. Y vuelve a preguntar, ¿es contador mayor que 10? No. Quiere decir que continúo porque me dio falso, por decirlo así. Entonces, continúo dentro del lazo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Otra vez el bloque de instrucciones. ¿Cuáles? La escritura del resultado y el incremento del contador. Entonces, el resultado es tabla por contador, que sería 5 por 2. Eso me da 10 en el resultado. Incremento el contador, que ya tenía 2 aquí, que es este, más 1 que tengo por la fórmula, me da ahora un nuevo valor de 3. Y vuelvo a preguntar, ¿es 3 mayor que 10? No. O sea que continúo en el lazo. De nuevo hago las mismas operaciones. Vean que voy sacando la tercera posición de la tabla. Y eso da en el resultado 15, 5 por 3, 15. Incremento el contador, ahora es 4. De nuevo hacemos la pregunta. ¿Es 4 mayor que 10? No. Volvemos. El resultado es 5 por 4 es 20 ahora. El contador ahora sería 4 más 1 son 5. Tengo 5 en contador. Con este dato pregunto, ¿es 5 mayor que 10? Todavía no. Entonces sigo y voy haciendo las operaciones. 5 por 5 es 25 y ahora contador vale 6. Entonces, pregunto otra vez, ¿es 6 mayor que 10? No. Ahora el resultado es 5 por 6. Aquí está malo, no es 20. ¿Sí? Luego incremento el contador, 6 más 1 son 7, ya voy en la séptima. Luego es 7 mayor que 10, no. De nuevo hace el resultado acá. 5 por 7, 35 el resultado. Luego incrementa el contador acá. Contador ahora vale 8. De nuevo pregunta, ahora sería 8 mayor que 10, no. Continúa. Resultado es 5 por 8. El contador es 8 más 1, 9. Pregunta ahora otra vez, ¿es 9 mayor que 10? No. Otra vez vuelve a entrar y hace 5 por 9 en el resultado y el contador es 9 más 1, 10. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿es 10 mayor que 10? No. O sea, estoy permitiendo todavía la escritura de la última vez que sería 10 acá. Entonces, resultado es 5 por 10 y el contador ahora tenía 10 más 1 son 11. ¿Sí? Lo que les decía, me permite entonces hacer la escritura segura de la décima instrucción, la décima línea. ¿Sí? Entonces ahora pregunto, ¿es 11 mayor que 10? Sí. Como esto es verdadero, rompe el lazo y como, voy a regresar acá, no teníamos nada que hacer
de cálculo ni de escritura en esta rotura aquí, vengo. Entonces me encuentro con que termina. Mi pseudocódigo concluye ahí y termina la ejecución entonces de mi programa. De esta manera entonces el usuario solicitó la escritura de la tabla del 5, pero le hicimos 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, hasta 5 por 10. ¿Sí? Así es como se hace entonces la tabla de multiplicar que solicitó el usuario. Ahora tenemos otro caso que sería, dentro de la problemática planteada, se necesita, dice, un sistema que despliega las tablas de multiplicar del 1 al 3, pero cada tabla va a ir del 1 al 5, es decir, en la primera vez voy a escribir la tabla del 1, que sería 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5. Sería hasta aquí, hasta este 5. Luego llegar a esa parte, voy a escribir la tabla del 2. Sería 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Y luego la tabla del 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 4, 3 por 5. Hasta ahí. Eso es lo que quiere que hagamos. Es decir, tengo que hacer la tabla, dos tablas, ¿verdad? De multiplicar, anidadas, para que pueda escribir la de un valor y dentro la de las veces que quiero que se hagan, que sería hasta el 5. Entonces tenemos como salida, ya visualizando cuáles serían nuestras variables que vamos a usar, una llamada resultado. En proceso tenemos, y vamos a ocupar los nombres así como aparecen normales en la operación de la multiplicación, ¿sí? El multiplicador va a ser 1 y vamos a poner mientras multiplicador sea menor o igual que 3, vamos a hacer todo esto aquí. Sería multiplicando es igual a 1, o sea, estamos comenzando en 1, mientras multiplicando sea menor o igual que 5, ¿sí? O sea que multiplicador es 1, el multiplicando va a ser 1, lo que sería 1 por 1, ¿sí? En la siguiente vez sería el multiplicador 1 y el multiplicando sería 2, 1 por 2, y así hasta llegar al 5, ¿sí? Con eso concluiría la tabla primera del 1 y pasaría aquí a ser 2. Para ello entonces vamos a ir haciendo el resultado, conformándolo según las instrucciones, que serían resultado igual a multiplicador por multiplicando, ¿sí? Lo que ya les expliqué, 1 por 1, ¿sí? 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, eso. Y multiplicando va a ser el que se va a ir incrementando acá para poder estar cumpliendo esta parte. Hasta llegar al 5, salgo y luego pasaría a la siguiente tabla que me indica aquí. Luego tenemos otro incremento que multiplicador es igual a multiplicador más 1, que es la que me asegura el incremento hasta llegar a este valor. ¿Estamos? Entonces tenemos dos contadores, ¿verdad? Que nos hacen las veces del incremento para cada una de las tablas. Ya poniendo las instrucciones propiamente, quedarían de esta manera. Pseudocódigo, le llamamos tablas, y nuestra área de declaración de variables sería multiplicador, multiplicando, resultado, todas de tipo entero e inicializadas en 0, ¿sí? Luego tenemos palabra reservada inicio, luego paso número 2, hacer para. Esta es mi palabra reservada de mi nueva estructura. Hacer para, multiplicador igual 1 hasta multiplicador mayor que 3. Aquí está, ¿ve? De esta manera me aseguro las tres tablas, la tabla del 1, la tabla del 2 y la tabla del 3. Luego voy a hacer otro hacer para, ¿sí? Es lo que les digo, están anidadas, es decir, una estructura dentro de la otra. Entonces, en el hacer para interno tengo la otra parte de la tabla, que sería el multiplicando, que va a ir desde 1 hasta el multiplicando mayor que 5. Acá está el grueso de hacer el ciclo, entonces voy a hacer que el resultado sea igual a multiplicador por multiplicando. Voy a escribir multiplicador
luego el símbolo, el operador de la multiplicación, que es entre comillas dobles el asterisco, coma, multiplicando, coma, entre comillas dobles, el signo de igualdad, coma, resultado. O sea, aquí voy armándola, aquí justo en esta línea voy armando la tabla, que diga, por ejemplo, 1 por 1 igual 1. Eso es lo que estoy armando, ¿sí? Pero pongo mis variables, ¿verdad? Porque son las que van a obtener esos valores de los cálculos y los incrementos que yo misma estoy poniendo aquí. Luego entonces incremento y sería multiplicando igual a multiplicando más 1. Luego hago el cierre, palabra reservada, fin para, con el que cierro esta instrucción, este ciclo. Luego, fuera de este hacer para más interno, tengo multiplicadores igual a multiplicador más 1, es decir, el incremento para esta otra instrucción de mi ciclo hacer para más externo. Luego de ello cierro, palabra reservada fin para, que corresponde a este, abro y cierro, y luego palabra reservada de cierre fin, con el que termino el pseudocódigo. Ahora veríamos cómo queda el diagrama de flujo, de esta manera. Entre comentarios pongo diagrama de flujo tablas, el mismo nombre de allá. Abro el terminador, inicio, mi declaración de variables, multiplicador, multiplicando, resultado, todas enteras e inicializadas en 0. Luego, ya propiamente la escritura del rectángulo que hace mi estructura hacer para hasta. Entonces, en la primera parte aquí pongo el valor asignado, que sería 1. En la segunda parte, que es esta, pongo el valor límite, que sería multiplicador mayor que 3. Y en la tercera parte, que está justo aquí, pongo el incremento. Multiplicador es igual a multiplicador más 1. ¿Sí? Entonces, toda esta estructura es mi primer hacer para. Luego de aquí se derivan que del lado del verdadero voy buscando la salida, ¿verdad? Que sería, siguiéndolo acá, la finalización del pseudocódigo en el primero, porque no tengo más que estar escribiendo. Ahora del lado del falso entro a la otra estructura hacer para. Entonces, de nuevo pongo todo el rectángulo y aquí está el valor asignado, multiplicando es igual a 1, multiplicando es mayor que 5, que sería mi límite, y el incremento, multiplicando es igual a multiplicando más 1. Ojo, no vamos a confundir, ¿verdad? Aquí es multiplicador y multiplicando, así como las partes de la multiplicación. Multiplicador, multiplicando y resultado. Así son las partes propias de la multiplicación. Luego entonces tenemos que del lado de multiplicando, acá de mi límite, sale el lado del falso y aquí se repetirían las instrucciones, que sería resultado es igual a multiplicador por multiplicando y luego la escritura cuando voy conformando en sí la tabla. Multiplicador, coma, el operador del asterisco, coma, el multiplicando, coma, el signo de igualdad, coma, resultado. Y eso retorna de nuevo acá hasta el incremento de el hacer para interno. ¿Sí? Vaya, esa es este falso del interno. Pero veníamos con el falso saliendo del externo, ¿verdad? Entonces, acá se va a repetir como lo dice la teoría, en falso, ¿verdad? En falso voy a hacer todo esto que es el ciclo. Y del lado del verdadero, que sale aquí le faltó la B de verdadero, que es esta. Sale, ¿sí? Cuando es verdadero, entonces rompe el ciclo y me voy al multiplicador del hacer para externo, para cambiar a la siguiente tabla, que ya sería en la tabla del 2. Termina todo esto y luego pasa a la tabla del 3, ¿verdad? Eso es lo que está asegurando. Entonces, no es complicado, simplemente es que hay que fijarse bien cómo se estructuran a la manera de ir cumpliendo lo que nos piden, ¿verdad? Y
vea que con operaciones pues realmente sencillas, ¿verdad? Se elabora la solución de la problemática. Entonces tendríamos acá, solo vamos a hacer unos que otros, no todos porque aquí son muchas tablas, ¿sí? Vaya, por ejemplo, decíamos multiplicador igual a 1, la otra situación que fuera hasta 3 y comparábamos, ¿verdad? ¿Es 1 mayor que 3? No. Entonces me mantengo ahí y ahora pido el multiplicando, que va desde 1 hasta 5. Esto está en la fórmula, es esta parte, ¿ve? Esta del 1 hasta 3 para mantenerme en la primera tabla, que sería la tabla del 1, y luego aquí del 1 hasta el 5 para ir haciendo 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5. Cuando eso ya termina, rompe y incremento aquí, entonces paso a la tabla del 2, ¿verdad? Entonces ya sería, traigo 2 aquí, aquí sería 2 en la que traigo, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, que se está haciendo todo esto, ¿sí? Rompe, cuando se cumple el 5, aquí, rompe, y paso e incremento a 3 para hacer la tabla del 3 y aquí 5 veces. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vaya, entonces, decíamos, traigo el valor, ¿verdad? ¿Es 1 mayor que 5? No. Entonces entro al lado del falso del interno, ¿verdad? Entonces el resultado es multiplicador por multiplicando, que sería 1 por 1, eso da 1 y hago el incremento. Multiplicando más 1, eso es 2, ¿sí? Siempre este es 5, ¿ve? Porque no he llegado al 5. Ahorita voy en la primera. Entonces, como ya pasé a la segunda, pregunto, ¿es 2 mayor que 5? No. Lo que me hace entonces quedarme dentro de el lazo haciendo el bloque de instrucciones. Y hago multiplicador por multiplicando, que sería 1 por 2 es 2. Y multiplicando más 1 sería 2 más 1, 3. De nuevo pregunta, ¿es 3 mayor que 5? No. Lo vuelve a hacer, incrementa, ahora el resultado vale 3 y multiplicando vale 4. ¿Es 4 mayor que 5? No. Continúo otra vez, hago la operación, el resultado es 1 por 4, 4 y multiplicando es 4 más 1 es 5. ¿Es 5 mayor que 5? No. Esto me permite la escritura de la quinta línea de la tabla, ¿sí? Entonces, como no es cierto que 5 sea mayor que 5, hago todas las operaciones, que sería multiplicador por multiplicando, es decir, 1 por 5, 5, y multiplicando es multiplicando más 1, 5 más 1, 6. Ahora sí, ve. ¿Es 6 mayor que 5? Sí. Rompo entonces el lazo porque ya cumplí, me regreso aquí, las 5 veces acá de la tabla del 1, esta. ¿Sí? Esto ya lo hice, todo este bloque aquí ya lo hice 5 veces. ¿Sí? Entonces, como esto ya se cumplió, aquí, perdón, ve, multiplicando mayor que 5, salgo aquí, regreso, acá. Ahora voy a cambiar a la tabla del 2, aquí sería 2. Y voy a hacer 5 veces otra vez esto. Y así sucesivamente hasta cumplir la del 3, 5 veces para cada una. ¿Sí? Entonces todo eso es exactamente igual. Y de esa manera entonces se conforma esa otra tabla. Quedarían asignados los ejercicios para esta temática, que sería el 1 y el 2, estos dos primeros. Esos dos son los que quedan asignados para la semana y tendría la fecha límite de entrega el domingo 14, porque como les decía, pues ya a partir del día lunes 15 hasta el 21 va nuestra semana de exámenes. Así que así es como quedaría nuestra clase, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Hola.
Ok, Jenny, gracias. Bien, entonces, para el día lunes, que supuestamente inicia pues la semana de exámenes, yo les voy a confirmar antes del lunes, cuando nos manden pues el calendario, ¿verdad? El calendario de las evaluaciones y las indicaciones que nos den de ello, ¿verdad? Yo se las voy a comunicar previamente a ustedes para que estemos sabedores cómo sería nuestra evaluación. Entonces, el espacio se lo voy a aperturar en el aula para que le entreguen el día límite, domingo 14, ¿verdad? De estos 2 ejercicios. Y si no tienen ninguna duda, entonces nos quedaríamos acá. El día jueves haríamos un repaso de todas las estructuras para que ustedes pues tengan fresco eso de las principales diferencias de una con otra y cómo es que funcionan, donde se ponen nuestra parte de evaluación, cómo hacemos los retornos, etcétera, ¿verdad? Para que estemos ya listos para el examen. Entonces, si no hay ninguna pregunta, les agradezco la atención, su asistencia y nos quedaríamos hasta acá. ¿Estamos bien ahí? Ok, gracias y nos vemos el jueves.